¿Qué onda, gente? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy haremos algo diferente a lo que hemos estado haciendo en el canal, ya que tengo una tarea que entregar para la universidad que necesito resolver un ejercicio por el método Simplex. Para entrar un poco en contexto, el método Simplex es un método que se usa para la solución de ejercicios o problemas en programación lineal. Este es uno de dos métodos que se usan en este tipo de ejercicios: el método gráfico y el método Simplex. El que nosotros usaremos es el método Simplex. La diferencia entre el método gráfico y el método Simplex es que el método Simplex nos permite resolver ejercicios con dos o más variables desconocidas. O sea, nos permite resolver cualquier ejercicio sin importar el número de variables. Pero bueno, dicho esto, vamos al ejercicio. Ok, entonces, gente, para el ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio encontrado en el PDF llamado CATI por el método Simplex. Entonces, tenemos nuestra función objetivo, que es z igual a 25x más 30y, y nuestras restricciones, que es 50x más 24y menor o igual a 2400. Y también la otra restricción es 30x más 33y menor o igual a 2100. Estas restricciones necesitan tener un límite, los cuales van a ser x mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0. Entonces, pasando a la solución del ejercicio, tenemos que igualar nuestra función objetivo y las restricciones a 0. Por ende, vamos a pasar, como bien recuerdan, teníamos que la función objetivo era igual a 25x más 30y. Pasando estos valores al lado contrario, cambiamos el signo de positivo a negativo y nos queda z menos 25x menos 30y igual a 0. Para lo que es las restricciones, tenemos que agregar variables de holgura. Esas variables nos van a ayudar a resolver el problema. Por lo tanto, depende a las restricciones, cuántas restricciones tengamos, son las variables de holguras que vamos a agregar. Como aquí tenemos dos, solo agregamos dos, v y w. Para la primera restricción agregamos v y nos quedaría igualada a 0, 50x más 24y más v. Y la segunda restricción sería 30x más 33y más w igual a 0. Pasando con el siguiente punto sería hacer la tabla Simplex. Esta la haremos con los valores obtenidos de las ecuaciones. Y pues también por medio de esto es que lograremos hacer esta tabla. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla? Vamos a agregar todas las variables que tenemos en la primer fila, esta fila de aquí. ¿Qué variables tenemos? Tenemos z, tenemos x, tenemos y, tenemos v, tenemos w y tenemos r. R son las restricciones que nosotros tenemos. Entonces, de este lado vamos a agregar nuestra función objetivo y las variables de holgura que nosotros agregamos. Recuerden que las variables de holguras vamos a agregar tantas como tantas restricciones tengamos. Como aquí tenemos dos restricciones, son dos variables de holgura que agregamos. En este caso es v y w. Entonces agregamos z, v y w. La tabla se va formando de la manera que el coeficiente que tenga cada variable es la que se va a agregar en la tabla. Entonces, si z es en la ecuación de z, buscamos y z en z tenemos 1, el coeficiente es 1. Para z en v no tenemos v en la ecuación de z, tampoco tenemos w en la ecuación de z. Ahora, x. ¿Tenemos x en la ecuación de z? Sí tenemos x en la ecuación. Tenemos menos 25x. Por lo tanto, ponemos el valor de menos 25. Para y tenemos y en z. Sí tenemos menos 30y. ¿Tenemos v? No tenemos, solo tenemos en las restricciones, tampoco w. Y restricción no tenemos. Recuerden que en la primera función, cuando lo mostramos, no teníamos restricción para z, puesto que es nuestra función objetivo. Ahora, vamos a ir viendo para las ecuaciones con las variables de holgura. En este caso, v. ¿Tenemos z en la ecuación donde está v? No tenemos. Es esta ecuación de acá. Por lo tanto, es 0.
Tenemos X, si tenemos X en V, tenemos 50X. Tenemos Y, tenemos 24Y. V, tenemos nuestra variable de holgura, si tenemos V en V, que sería 1. Recuerden que el coeficiente cuando no aparece es 1. Entonces, W, tenemos W, no tenemos W, por lo tanto es 0. Restricción, sí tenemos restricción para la primera. Recuerden que es 2400. Entonces, la restricción serían 2400. Para la siguiente, que es W, la ecuación W, aquí donde tenemos W, ¿tenemos Z? No tenemos Z. ¿Tenemos X? Sí tenemos X, tenemos 30X. Y tenemos, sí tenemos Y en W, tenemos 33Y. Ahora, ¿tenemos V? No tenemos V, por lo tanto es 0. W tenemos 1 y la restricción que es 2100. Si se acuerdan, la primera vez en las restricciones teníamos que esta función era menor o igual a 2100. Ahora, procedemos a buscar nuestro punto o valor pivote. ¿Cómo lo hacemos? Ok, nos preguntamos cómo hacemos esto. Pues fácil, vamos a buscar la primera, para encontrar la primera forma, el punto pivote. Bueno, el primer paso que debemos hacer es ubicar la columna en la que tengamos el mayor número negativo de la fila de Z. Es decir, de esta fila de aquí, vamos a buscar qué valor es el negativo más alto. Entonces, vamos a suponerlo, a decir que es el valor más alto que sea negativo. En este caso es 30, porque 30 es más que 25 y es negativo. Entonces, usamos esta columna donde está el valor negativo más alto, la usamos y la encerramos. De aquí va a salir nuestro valor pivote, pero también esta columna nos sirve como pivote, es la columna pivote, vamos a llamarlo así. Entonces, después de ello, vamos a dividir donde están las variables de holgura, que es V y W, las vamos a dividir entre los valores pivotes. ¿Qué vamos a dividir entre los valores pivote? La R, la restricción. Entonces tenemos que 2400 lo vamos a dividir entre su valor pivote, que es 24, y 2100 lo vamos a dividir entre el valor pivote, que es 33. Entonces dividiendo nos da estos valores. 2400 entre 24 nos da 100 y 2100 entre 33 nos da 63.63. Esto dice que el menor número es 63.63, es menor a 100. Por lo tanto, esta fila de aquí será la que tenga el valor pivote. Entonces, encerramos esta fila y el valor que se una, que esté entre la columna y la fila, el que lo encierre, ese es nuestro valor o número pivote. Ahora, vamos a ir llenando una nueva tabla. Como nuestro valor pivote será el número 33 y la fila en donde estaba ese valor se va a dividir entre el valor pivote. Es decir, la fila que estaba en donde estaba el valor pivote era W, entonces esta fila se va a dividir entre el mismo valor, el valor pivote que es 33. Por los que nos quedarían valores de en Z0, en X 0.9, en Y1, en V0, en W 0.03 y en R 63.63. Ahora, si se dan cuenta, este valor ya no es W, cambia. ¿Por qué cambia? Porque se tomaron los valores de Y como pivotes. Entonces, estos valores que se están tomando se cambian aquí. Como este es Y, se cambia Y por W. Ahora, vamos a usar una fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Bueno, son los puntos que vamos a ir tomando. F de A significa que es la fila anterior, la fila que aparecía en las tablas desde un principio. PF significa pivote de la fila, los tres pivotes que encontramos. Y FN significa la fila nueva, la fila que encontramos recién, donde estaba el pivote, que era 0, era 0, era 0.9, era 1, 0, 0.03 y 63
0.63. Entonces, son estos valores de aquí. Esto no va a cambiar ni aquí ni en la segunda, porque es la fila que va a aparecer siempre. Entonces, la fila actual, para las otras dos filas que no teníamos, recuerden que donde cambiamos W por Y, esa fila ya la tenemos, puesto que era la del pivote. Ahora cambiamos, vamos a tener valores para Z y para V. Entonces, para Z ponemos la fila anterior, que era la fila de Z que teníamos primero, y era 1, menos 25, menos 30, 0, 0 y 0. Eso lo vamos a dividir entre su valor pivote, el valor que aparecía en esa fila, que era menos 30. Por lo tanto, este valor va a aparecer en todas las columnas, que es menos 30, porque es el punto, el pivote. Entonces, abajo va a aparecer la fila nueva, que es la que encontramos, la que ya mencionábamos, donde se cambió Y, y nos dan estos valores para Z. Estos valores van a ser los nuevos valores que van a aparecer en la fila de Z. Ahora, lo mismo vamos a hacer para la siguiente fila, que es la de V. Vamos a dividir entre el valor pivote que tenemos. Entonces, es 24, 24. Ese es el valor pivote que aparecía en la columna del pivote. Ahora, 0, 50, 24, 1, 0 y 2400 son los valores anteriores. Lo que nos da, aplicando esta fórmula, nos da en la primera columna 0, 28.4, 0, 1, menos 0.72 y 864 es el valor que nos da. Eso lo ponemos en nuestra nueva tabla y nos queda de la siguiente manera. Z, los valores de Z1 en V0 y en Y0, X 2, 28.4 y 0.9, Y0, 0 y 1, V0, 1 y 0, W 0.9 menos 0.72 y 0.03, R 1908.9, 864 y 63.63. Ok, ¿cómo vamos a llegar al resultado? Bueno, acá tenemos los valores que hemos encontrado, y si se dan cuenta tenemos un valor de Y. Entonces buscamos el valor de Y, donde intersecten los dos, Y en la fila, Y en columna y Y en fila. Buscamos y tenemos este valor, nos vamos a R, y este valor que aparece en R es el valor que va a tener Y. Ahora, si nos damos cuenta, X no aparece, por lo que X no tiene un valor. X es igual a 0, ¿ok? Entonces, como X es igual a 0, el único valor que tenemos es Y, por lo tanto, el resultado de Y es 63.63. ¿Cómo comprobamos este resultado? Bueno, sustituimos en la función objetivo, y si se dan cuenta, al sustituir los valores nos da que 1908.9 es igual a 1908.9. Eso nos confirma que el método está bien aplicado y llegamos al resultado deseado. Así que muchas gracias por su atención, y este es el video de la solución de un ejemplo por el método Simplex. Y así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado y que al menos hayan disfrutado o entendido un poco de lo que he hablado. Si tú en algún momento estás llevando una clase de programación lineal y tienes que ver este método del método Simplex, tal vez este video pueda salvarte y ayudarte. Así que dale like, compártelo y suscríbete también a mi canal. Si tienes alguna duda o un comentario por si en algún momento me confundí o dije algo que no iba, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. Por lo pronto, así culminamos este video y espero volver a verlos pronto en un video más. ¡Saludos y goodbye!